Creo que sí, creo que ya estamos en contacto con el defensor de la tercera edad, nuestro amigo el doctor Eugenio Semino. Eugenio, muy buenos días. ¿Qué tal, querido y respetado amigo? Un placer poder saludarte. Bueno, aquí con Carolina Carvajal en la mesa, así que va mi primer pregunta. Traslado mi saludo a ella también. Ahí estamos. Bárbaro, excelente. Bueno, porque ella ahora se está ocupando también de que incorporemos nuevas redes a la difusión del programa, así que está entretenida en esos quehaceres. Eugenio, se ha dado un bono a los jubilados. Me gustaría que nos expliques de qué se trata esos bonos y qué significan desde el punto de vista del poder adquisitivo de los jubilados, porque da la impresión, no sé si son la intención de recuperar el poder adquisitivo perdido por la inflación o son un verdadero engaña-pichanga. ¿Por qué no nos lo explicas? Mira, en realidad son medidas, como siempre lo han sido, con todas las administraciones, efectistas, que sirven para los que no son jubilados, no para los jubilados materialmente, Ajá. Porque terminan siendo el agua entre los dedos. Sobre haberes tan deprimidos, el bono no mueve el amperímetro de la situación que atraviesa el jubilado, que hoy es gravísima, es muy grave, y la podemos traducir a números. E inclusive te voy a dar un adelanto que todavía no algo que no ha sido publicado. Ajá. Que es la nueva canasta de octubre de los jubilados. Mira. Pero yendo al punto, vos fijate que los bonos correspondientes a septiembre, octubre y noviembre fueron anunciados a principios de julio. Es más, fue la primer medida del nuevo ministro entonces de Economía, Sergio Massa. Uh-huh. Que inclusive hizo el anuncio a través, y ahora voy al tema redes, porque lo hizo a través de Twitter, que no es un medio habitual, la herramienta para quienes ya tenemos una cantidad importante de juventudes acumuladas, porque más allá que habemos muchos que manejamos la herramienta, nos informamos más por los medios tradicionales, ¿no? Claro. Radio, televisión, prensa escrita. Pero bueno, en ese Twitter anuncia dos cosas, Massa, con la responsable de ANSES, la señora Raberta, que era el reajuste para septiembre, Uh-huh. que era no era novedoso porque ya más o menos se conocía el número, fue el 15.5, en junio había sido el 15, y el bono para septiembre, octubre y noviembre de 7.000 pesos. Claro, vos fijate que en aquel momento, ¿qué implicó esto en plata ahora en septiembre? Porque los porcentajes, tal vez para quien pueda tener un buen haber y demás, son significativos, pero para un haber, como decía, tan misérrimo, no mueven el amperímetro. Pero vamos al tema. El 15%, el 15.5%, Sí. significó en el bolsillo del jubilado, respecto a los 27 que estaba cobrando en ese momento, un reajuste para este mes de 6.000 pesos. Uh-huh. Es decir, traducido 200 pesos por día. Sí. Que no es nada Y de nada. Claro, y el bono de aquel momento, del anuncio de aquel momento, de 7.000 pesos, son 230 pesos más. Uh-huh. Ergo, vos fijate que el anuncio se dio en un momento que todavía no conocíamos, la inflación de julio ni de agosto. Claro. Que sumada es el 15% acumulada. Sí. 7 y 7.4. Por lo cual se convirtió en cero el reajuste. Uh-huh. Y le quedaron los 7.000 pesos, los 230 pesos por día,
que también, bueno, tuvieron el deterioro para septiembre de ese 15%. Obviamente ya va a ser otro número de poder adquisitivo de esos 7.000 pesos, aún menor en octubre y mucho menor en noviembre. Claramente. Y supongo yo que para diciembre pensarán de todas maneras alguna compensación, porque si a la jubilaciones misérrimas a las que te referís le sumás 7.000 pesos, que sigue siendo una miseria, y aumentos miserables, la verdad es que si se caen estos 7.000 pesos, bueno, van todavía peor a la miseria. No, inclusive pasa algo peor, Mario. Por eso te hablaba de la insignificancia del bono, ¿no? Es decir, son anuncios que, bueno, para el gran público que no está afectado por la situación, que no son los 6 millones de jubilados y pensionados a los que estamos refiriendo, que tienen la mínima, puede sonarle como atractivo y demás, pero en la vida real, la situación, vos fíjate, y acá te doy el anticipo. Nosotros hace 14 años calculamos la canasta del jubilado semestralmente. Canasta que contiene gastos de vivienda y que tiene como puntos de referencia en el país para el cálculo Ciudad de Córdoba, Mendoza, Rosario, conurbano bonaerense, Ciudad de Buenos Aires. Estos lugares porque es donde más población añosa hay, y una ciudad de la Patagonia, que no es una zona envejecida en general, que va en camino de serlo, pero que es muy caro el costo de vida, que es Comodoro Rivadavia. Bueno, esa canasta que, y reitero, incluye gastos de vivienda, el gasto de vivienda, refiero que es un licuado que hacemos entre variables diversas, como es alquiler compartido, pensión, que es un fenómeno que se viene extendiendo muchísimo en las ciudades, o el mantenimiento de un inmueble propio. Claro. Pago de servicios, expensas, arreglos, etcétera, etcétera. Esa canasta estaba en 97.000 pesos en el mes de abril, que son los meses tradicionales, abril y octubre, que la calculamos todos los años. La estamos terminando hoy, el número final, estamos haciendo los gráficos y demás, nos da 151.478 pesos. Tremendo. Confrontamos con los 50, bono incluido, y estamos en problemas serios, ¿no? De algo que hablamos más de una vez con vos y con colegas tuyos. El que se jubila tiene que seguir viendo cómo trabajar. Sí. Esto lo corroboramos todos los días, porque te habré contado que armamos una oficina para ayudar a la gente a jubilarse, para que no paguen a un profesional y demás para hacer los trámites. Tenemos una terminal de ANSES y esa oficinita está destinada a ayudar a los que llegan a los 65 años para que tengan todo en orden. Bueno, viene la gente para ver cómo evita jubilarse. Es decir, a ver si, a pesar de tener los años y demás, hay algún resquicio legal para poder seguir trabajando. ¿Sean privados o estatales igual? Sí. Te digo, es 80-20, lo que viene a querer jubilarse es un 20% y el 80% viene a ver cómo poder seguir trabajando. Qué bárbaro. Quiere decir que se ha prorrogado, de hecho, la edad jubilatoria. Y claro, y ahí tenemos otra. ¿Sabes qué pasa, Mario, y vos lo comprendés porque venís siguiendo el tema? Si no se toma la seguridad social dentro de un concepto integral, vemos que aparecen estas medidas, el bono, esto, el otro, y en realidad la situación es cada vez más gravosa desde el punto de vista social. Porque vos fíjate, el que logra seguir trabajando está ocluyendo el ingreso a un joven al sistema formal. Claro.
y el que deja su trabajo, porque tiene ya los años apuntados, etcétera, etcétera, va directamente al mercado informal porque cobra un tercio de lo que necesita para vivir. Ujú. Entonces, si no vemos esto integralmente, yo a veces escucho esas cosas que me llaman la atención por lo vacuas que son, es decir, bueno, hay que aumentar la edad jubilatoria. Bueno, es decir, cuando lo tomás esto extrapolado de lo que significa socialmente, sí, es decir, pero en un lugar que no se generan empleos, Ujú. es sacrificar al joven, que no Claro. se crean empleos formales, ¿no? Es decir, los últimos índices, viste que el nivel de empleo, de desempleo es bajo, aparece como bajo, pero lo que Sí. ha crecido es significativamente es el empleo informal, el Ujú. empleo negro, que entre otras cosas no cotiza a la seguridad social. Claro. Entonces, Desfinancia el sistema. claro, eso es un problema estructural, pero por otra parte lo que estamos viendo, que el ajuste más brutal se viene haciendo sobre eh, los trabajadores en general, pero sobre todo sobre los trabajadores jubilados. Ujú. Sí. Inclusive no lo disocio de por qué fue la primera medida de este ministro, porque inclusive a colación, inmediatamente después de esto, tenía que renegociar las condiciones con el fondo o rendir prueba de el cumplimiento del acuerdo con el fondo, que en su página 13 está claramente enunciado que debe licuarse las jubilaciones y pensiones, las pensiones, dice, ellos Ujú. llaman globalmente a los Pensiones. beneficios, ¿no? Ujú. Y viene ocurriendo, porque se hace de forma automática vía la inflación. Sí. Es decir, el jubilado cada vez puede satisfacer menos sus necesidades, pero el sistema paga cada vez menos. Ujú. Y del sistema se pagan otros rubros, otros programas, que debieran ser soportados por el presupuesto nacional. Claro. Sí, sí. Entonces, lo que estamos viviendo es, bueno, incluida la liquidación monumental, brutal, del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, del cual no se habla más, ni se rinde más cuentas, que desde el 2008 hasta ahora fue usado por todas las administraciones para financiar cuentas del Estado. Nunca fue un peso para los jubilados, más allá que el fondo está destinado, conforme a la ley, su artículo 5, exclusivamente a financiar los desajustes que tuvieron los beneficios a partir de la pérdida de poder adquisitivo. Ujú. Nunca, mirá que hubo situaciones de crisis, las hay en ese aspecto respecto a los beneficiarios y nunca recibieron un mango. Hoy el 73% del recurso del fondo son papeles, son pagarés, digo, para tener un idioma coloquial con los oyentes, son pagarés que le ha dado el Estado por plata que le dio el fondo. Claro. ¿Mm? Sí, 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 Entonces, papel pintado contra efectivo real. Te quiero hacer una pregunta porque exactamente. yo tengo la impresión de que nosotros estamos frente a una... fíjate vos, ¿no? Eh, hay un déficit, dicen, del 3%, del 3%. Sí. Y dicen que es el causante de una inflación. ¿De cuánto es la inflación? Del 100%. Es decir, uno dice, ¿qué Exactamente. relación hay entre un 3% de déficit y una inflación del 100%, verdad? Pregunto. Ahora también uno escucha, hay un déficit del 3% y Sí, sí, una economía en negro del 40%. claro. Si hay una economía en Sí. negro del 40%, ¿por qué no se van a buscar en esa economía en negro los 3 puntos que faltan? Yo tengo la impresión de que se utiliza el déficit fiscal como una excusa, no solo para ajustar, creo que la palabra más correcta es transferir recursos de los jubilados a los grupos concentrados del poder financiero. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pero aparte esto es muy claro, porque esos grupos
por ejemplo, hoy manejan en el Ministerio de Economía. Ujú. Es decir, a ver, Sergio Massa es un mandatario de los Jorge Brito, de Eskenazi, de Urnequian, de los Bulgeroni, etcétera, Manzano. etcétera. Vilas Manzano, porque fíjate que son grupos que todos tienen acciones, yo recién mencionaba el Fondo de Garantía, tienen acciones en ese fondo esas empresas. Que no te extrañe que hoy estén comprando su propia deuda por 3 pesos, porque total la pueden sostener, y que a su vez están pensando en negocios que los seres humanos, los ciudadanos de a pie, no tenemos ni idea, como por ejemplo Manzano en el litio, Claro. ¿no? Que ahí no hay diferencias políticas, ahí se arregla con el gobernador del signo que fuere. Digo, no hay diferencias políticas en términos del sistema tradicional, ¿no? Sí, sí. Y que realmente, digo, nos es muy lejano porque no manejamos ese nivel de negocios o negociados que hay, en los cuales, obviamente, esos grupos concentrados, que no son exclusivamente integrados por nuestros connacionales, están con el interés puesto, por lo cual la vida de un trabajador jubilado vale nada en Argentina. Claro. Porque a esto le tenés que sumar, Mario, que estamos en una brutal crisis de atención del sistema de salud, ¿no? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso ahora? Hemos hablado en algún momento, pero siguen mal eso. Muy mal. Te habré comentado alguna vez que para llegar, a ver, en cualquier obra social o PAMI, para llegar a un diagnóstico y tratamiento en Argentina tarda 7-8 meses. Es un por horror. Lo cual te estalla la etapa aguda de la enfermedad antes, o quedarse en el camino, ¿no? Mira, un ejemplo, los turnos reprogramados del 1 de septiembre, cuando se decretó el feriado, medidas que no las evalúo desde lo político, pero los políticos no evalúan sus actos, qué consecuencias generan, ¿no? Sí. Eran turnos que venía esperando gente para estudios, para análisis, para consultas de especialistas desde hace por ahí un par de meses. Entre ellas intervenciones quirúrgicas que ya estaban programadas y demás. Pero consultas, por ejemplo, y te cuento un solo caso, de cardiología, de una persona que venía esperando ese turno, llega el 1 de enero, obviamente se lo anulan, pide al lunes siguiente un nuevo turno, se lo dan para diciembre. Nos viene a ver desesperado porque había tenido 2 episodios, una persona joven que trabaja, había tenido 2 episodios cardíacos severos, trabaja en una portería, jubilado, y sigue trabajando, esto que te comentaba al principio. Sí, sí. Y bueno, obviamente estaba preocupado, nuevamente 3 meses. Entonces, por esta red que sostiene a nuestra sociedad de buena gente, hablamos con un colega, un amigo de uno de los hospitales de la ciudad, dice, mandámelo mañana. Fue el día martes, esto era un lunes, fue el día martes, y quedó internado porque tenía un bloqueo que necesitaba inmediatamente un marcapaso. De esperar quedaba en el camino. Claro. Y hubiera muerto de un paro cardiorrespiratorio no traumático, como morimos todos los argentinos, salvo delito de por medio, ¿no? Sí, claro. Digo, por eso estamos en algo que yo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo,
viviendo una crisis humanitaria. Abstraigámonos, obviamente valen los análisis políticos y demás, porque eso es la política quien debe solucionar estas cuestiones. Pero el problema es que la política, los políticos, el sistema, quienes gobiernan y quienes están en una circunstancial oposición, entre comillas, o lo que fuere, si no comprenden esto, no tienen razón de ser su acción. Así es, así es. Si no defienden la vida, la verdad que no tiene ningún sentido la política. Es un horror. Nosotros, ¿esto cómo se podría calificar? Es la última que te hago porque se me fue el tiempo, Sí, pero sí. ¿cómo se podría calificar? Porque esta suerte de abandono de persona, de menoscabo, porque aparte tenés una seguidilla de economistas liberales en los medios de comunicación planteando como que el Estado dilapida el dinero, metiendo en la opinión pública una idea errada, porque lo escucha un almacenero y piensa, upa, tiene razón, pero el almacenero debería darse cuenta que ese jubilado va a consumir a su almacén, y así sucesivamente, ¿no? El mercado interno vive de los ingresos de la gente, por tanto a todos les conviene que los jubilados ganen mejor. Toda esta prédica, toda esta acción, ¿qué calificativo podríamos darle? No, mira, eso fue, aparte es un discurso que se viene sosteniendo en el tiempo, ¿no es cierto? No, es totalmente falaz. Esto lo resuelven los estados. En el mundo ha sido así, y aún en el mundo capitalista, nosotros tenemos, te digo en este sentido, hasta un capitalismo tan dependiente que termina siendo bobo, ¿no? Sí. Por lo cual, yo sin lugar a dudas, que porque la contracara de eso parecería ser, en términos de la moneda argentina, aquellos que sostienen una concepción vacua del Estado como simplemente una fuente de generar otros negocios, de empleos, etcétera, etcétera. Digo, me parece que estas dos visiones son las que nos han llevado a esta crisis humanitaria a la cual yo refería. Estoy absolutamente convencido que el Estado es lo que debe solucionar, pero ese Estado tiene que estar administrado por un sistema político que realmente lo conciba como tal. Si no, a través de la mentira, la hipocresía, los discursos falaces y demás, llegamos a esto, ¿no? Es decir, yo tengo algunos cursos con alumnos del exterior y no puedo explicar que no es hiperinflación del 100% de inflación. Claro. Hay gente de países que tiene, qué sé yo, el 8% anual, ¿viste? Sí. Bolivia menos. Por ejemplo, Bolivia tiene, Bolivia, Brasil, digo para tomar ejemplos totalmente diversos, ¿no es cierto? No, vos fijate que inclusive la circunstancia de Brasil, en las últimas horas, donde nos sorprendió, en mi caso muy desagradablemente, el tema de la elección de Bolsonaro, pero tiene mucho que ver con la economía. Totalmente. Tiene mucho que ver, ¿viste? Totalmente. Es decir, mejoraron las condiciones los 2 últimos meses, bajaron impuestos a las naftas, eso hizo que claro, se acomodaran los precios, en fin. Eugenio, sí, por eso. Bueno, te doy los últimos 30 segundos porque se me fue el tiempo. Sí. Decime lo que querrías decirle a un jubilado que tuvieras delante tuyo. Mira, no, yo creo que, y es lo que vengo diciendo todos estos días a todos los grupos de jubilados, jubilables y demás, creo que tenemos que unirnos todos en una concepción de una lucha humanitaria que genere condiciones para lograr cambiar esta ecuación, que no puede seguir siendo que tratamos de explicar que la gente que gana 1/3 de lo que necesita para vivir, con eso puede vivir y ser feliz. No, eso es un disparate. Bien. Bueno, en eso estaremos. Muy buena tu tarea como siempre. Yo creo que el país tendría que estar orgulloso del defensor de la tercera edad que tenemos. Y te hago así como al pasar. ¿Qué pasa con el defensor del pueblo que hace tantos años que no se llena ese lugar? 2008.
Mayo del 2008 se fue Sí. quien era mi colega Eduardo Mondino. 14 años. Y, claro, y al día de hoy creo que a todos quienes se integran, porque hace falta 2/3 de ambas cámaras para ser electo, bueno, nadie concibe en cubrir lo que puede ser una mirada independiente sobre lo que es la acción política, ni actual oficialismo, oposición, oficialismo. Mm. Cuando nosotros tenemos antecedentes, Mondino fue un buen defensor, pero tenemos antecedentes como ya olvidados desgraciadamente, como fue el fiscal Molina en su momento. Claro, efectivamente. Y en el caso nuestro, el primer defensor que tuve y tengo el enorme privilegio de seguir siéndolo, Antonio Cartaña, que compartí la gestión con él, empezamos la defensoría con él, bueno, el día de hoy tengo el honor de que sigue siendo mi amigo, ¿no? Así es, bárbaro. Te mandamos un fortísimo abrazo. Gracias, igual para ustedes. Un abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes lo han escuchado.